Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día lunes 30 de diciembre de 2019. En este penúltimo día de este año vamos a hablar de salud, considerando que este es un tema muy sensible y pues que ha estado siempre en el ojo de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que buscan asistencia en las unidades de salud y en la red hospitalaria. Hay diferentes temas que debemos abordar en esta mañana y lo vamos a hacer con la señora ministra de Salud que nos acompaña en el espacio de la entrevista, pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. Estamos por finalizar el 2019, año en el que hubo transición gubernamental. El 1 de junio tomó posesión como presidente de la República Nayib Bukele, quien durante su campaña electoral prometió, entre otras cosas, mejorar el Sistema Nacional de Salud, mismo que por años ha sido una gran deuda para los salvadoreños. Desde su llegada al poder, recibió donativos de medicamentos para abastecer a los hospitales de la red pública de salud. Además, ya está en proceso de ejecución la construcción del nuevo Hospital Rosales, que según el mismo mandatario, buscarán que sea un hospital de primer nivel y uno de los mejores de la región. Es de mencionar que a finales del mes de noviembre, el Ministerio de Salud realizó la inversión de $10 millones en la compra de medicamentos para abastecer el cuadro básico del sistema de salud. Fueron 160 tipos diferentes de medicinas las adquiridas y distribuidas en las farmacias de los hospitales de la red pública y las diferentes unidades de salud en todo El Salvador. Con esto, las autoridades buscan que el sistema básico de medicamentos cierre 2019 abastecido en un 100% para todo el país. También es de destacar que a mediados de diciembre, los diputados aprobaron el presupuesto general de la Nación por un monto que ronda los $6.426.1 millones. En el presupuesto 2020 se estipula que el Ministerio de Salud recibirá $85 millones para lograr el máximo abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas, además de las proyecciones 2020, con la ministra de Salud, Ana Orellana Vendek. Comenzamos. Así es, le damos los buenos días a la doctora Ana Orellana Vendek, ministra de Salud, que nos acompaña aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Doctora, un gusto recibirla, bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotros. No, encantada, Manuel. Siempre es un gusto estar con ustedes aquí en este canal y llegar a la teleaudiencia. Feliz Navidad, por cierto, a todos y todos aquí en el set y a los televidentes. Gracias, doctora. Igual, felices fiestas para usted y para su familia. Doctora, es quizás momento de hacer balances. Estamos ya cerrando un año de trabajo. Para ustedes han sido 6 meses pues de mucho movimiento. La gestión del presidente Nayib Bukele comenzó el 1 de junio de este año. Hemos estado en un proceso de transición. Pero, doctora, si hacemos un balance de lo que ustedes encontraron en el sistema de salud ya, digamos, en estos 6 meses de trabajo, ¿qué es lo que han encontrado y qué es lo que han hecho, digamos, para hacer un cambio en cómo se venía manejando el sistema? No, por supuesto, sí. Definitivamente es un momento para hacer un balance, definitivamente. Pues creo que en pocas palabras lo que podemos decir es que encontramos un sistema de salud fragmentado, ¿verdad? Descompuesto, no unificado. Cada institución que compone el Sistema Nacional de Salud trabajando por su lado y haciendo sus esfuerzos, los cuales venían a producir duplicidad de los mismos, porque las mismas zonas, los mismos ejes estratégicos estaban trabajando y esto creaba duplicidad, se trabajaba más en un aspecto o en un territorio que en otro, descuidando otro, no había esa interrelación. Lo mismo pasaba dentro del Ministerio de Salud, cada hospital trabajando por su cuenta, ¿verdad? Cada unidad de salud, cada región, batallando como podían, ¿verdad? Sin un liderazgo claro, sin autoridades que ejercieran ese liderazgo que viene desde la oficina central, desde la Secretaría. Entonces encontramos un desorden, ¿verdad? El clima laboral no era el mejor, la gente estaba asustada, preocupada, años de estar siendo tratada de una forma no adecuada, no estimulada. No necesariamente tiene que ser todo con dinero, hay otras formas de estimular al personal de trabajo, al personal que trabaja algo tan delicado como es el tema salud.
encontramos un gravísimo problema de medicamentos, bueno, todos lo sabíamos, y para nosotros fue sorpresa, incluso también para el señor presidente, que era mucho más grave de lo que pensábamos. Tuvimos que correr, ¿verdad? Encontramos un sistema con un presupuesto, entre comillas, supuestamente, que ya no se debería haber tocado más allá del 40%, pero encontramos un presupuesto que ya estaba comprometido, con licitaciones ya hechas, con procesos de compra encaminados. Entonces había que reorientar fondos, había que revisar hoja por hoja, papel por papel, licitación por licitación. Fue un trabajo arduo, fue un trabajo de 7/24, un trabajo que nos llevó de lunes a domingo, ¿verdad? Literalmente. Aún todavía nosotros tenemos trabajo de lunes a domingo, o sea, no para, el tema salud no conoce de vacaciones. Y comenzamos a caminar, comenzamos a dar los pasos con el acompañamiento de la comisionada, el acompañamiento de otros ministerios. Comenzamos también a unificar, empezar a encontrar el camino para empezar a unificar primero nosotros como ministerio y luego tirar ya el camino para empezar a unificarnos como gabinete de salud. Hemos dado pasos enormes, de verdad que hemos dado pasos enormes en estos 7 meses, 6 meses de trabajo, y uno de los primeros frutos fue el abastecimiento. Ese fue lo primero, lograr, aún sin comprar y gastar un 5 esta administración, logramos abastecer del 85 al 90% la red hospitalaria y las regiones. Pero si usted le tiene que explicar al ciudadano, a la persona que nos sintoniza esta mañana, cómo está funcionando la integración del sistema de salud, porque usted nos dice hay un trabajo que está más coordinado, ya no son solo, digamos, instituciones que están aisladas, sino que instituciones que están conectadas para dar un mejor servicio. Exactamente. Lo primero que había que hacer era cambiar las autoridades. Definitivamente no podíamos trabajar con autoridades que venían de una dinámica diferente, y bueno, son puestos de confianza, ¿verdad? Entonces necesitamos tener a la gente que llenaba un perfil, ¿verdad? Esto no ha sido de dedo, sino que gente que dio su perfil, ¿verdad? Y que hubo una escogitación con el equipo que yo inicialmente conformamos y que es el que nos mantenemos hasta la fecha, el equipo gerencial, y empezamos a hacer los cambios de forma paulatina, siempre con lo que nos dijo el señor presidente, de forma respetuosa, con un trato digno, ¿verdad? Bueno, se tenía que ir alguien que tuviera graves señalamientos o algún problema, o que la persona no aceptara, y que fue lo que pasó la mayoría de veces. Las personas no aceptaron, ¿verdad? No querían la oferta de trabajo que se les daba. Entonces, ¿cómo trabajamos ahora? En redes. Esto se llama trabajar en redes, que no es solo, no es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que incluso está en la política de salud, ¿verdad? La política nacional de salud, y nunca se hizo, nunca se retomó, y es parte de las estrategias de los objetivos de desarrollo sostenible, el que los sistemas de salud trabajen en redes. Es decir, ¿cómo es eso? Entender que el dinero viene de un solo fondo, viene de los salvadoreños, y el hecho que esté más abastecido un hospital que otro no significa que porque ese hospital es ese y no me toquen nada, no, al contrario, empezar a movernos, ¿verdad? Trasladar insumos, trasladar medicamentos, incluso personal. Y ahí venía también, por ahí salió y surgió la idea de la estrategia de quirófano único. Entender que es la misma población, es una población móvil. Recordemos que hay gente que vive en Oriente, pero trabaja en la región central o aquí en la metropolitana. Y no podemos ponernos exquisitos, ¿verdad? Decir, no, a mí no me toquen nada de mi almacén, al contrario. Entonces, eso nos ha funcionado maravillosamente porque los señores directores, ¿verdad? Ellos están 24 horas en comunicación, ¿verdad? Una de las primeras estrategias es utilizar la tecnología, abrir un chat con los directores de hospitales, subdirectores y jefes de división, y comenzamos a tener una comunicación en tiempo real expedita. Es decir, en este momento, en este preciso momento, se le está escaseando un medicamento al hospital
Vilo Vasco, digamos que es uno de los que se mantiene más abastecido por ciento, ahorita está con el 100%, digamos que se le comienza a desabastecer cierto medicamento, ¿verdad? Pero lo tiene San Vicente, inmediatamente San Vicente sabe, el director sabe, y se hace el trámite, ¿verdad? Lejos de aquellos días de que tenían que pedir permiso como a 10 gentes, solicitar firmas, llevar esas firmas aquí a la metropolitana, todo eso se terminaba de desabastecer. No, esto es inmediato, esto es en el mismo día. Lo mismo ha pasado con la saturación de las emergencias, ¿verdad? Hemos tenido situaciones, obviamente el Rosales, donde es como el centro neurálgico, ¿verdad? Y estamos trabajando para que no lo sea tan así, no lo tengamos tan saturado. Entonces, hubo un fin de semana, tenía 102 pacientes en línea, en espera de cirugía, ya evaluados con sus exámenes y todo, pero era fin de semana, o sea, está solamente la gente de turno, no alcanzan, tampoco se puede maltratar de esa manera al personal, pues porque son seres humanos, somos seres humanos, entramos a una sala de operaciones a atender a otro ser humano, tenemos que estar lo más concentrados y atentos posibles y no durmiéndonos y no agotados del cansancio. Sí. Entonces, ¿qué se hizo? Inmediatamente los directores de San Rafael, de Sacamil, de San Bartolo, comenzaron a atender esta paciente. Algunas mujeres también se fueron para el Hospital Nacional de la Mujer. En cuestión de 12 horas ya estaban operados ese exceso de paciente y la emergencia quedó perfecta. Entonces, ese es el trabajo, lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Y la gente lo mira, la gente lo ve, ¿verdad? La gente ve que hay una disposición diferente a que se le atienda lo más pronto que se pueda. Hay que entender que hay de emergencias a emergencias, ¿verdad? Entonces, obviamente, si una persona llega al Rosales por una caída, lógicamente, con un trauma en el hombro, se le da su espacio, se le da su cupo, pero si en ese momento entra un baleado, entra un accidentado, entra una persona con sangramiento, con un trauma que pone en riesgo la vida, obviamente esta persona va a tener que ir esperando. Por eso siempre les decimos que aquí la educación en salud es importante, cómo es el sistema, cómo funciona, qué es primer nivel de atención, qué es segundo y qué es tercero, sí, para que las personas sientan que realmente el sistema funciona para ellos, ¿no? Doctora, los 35 almacenes que tiene el Ministerio de Salud, ¿cómo cierran este 2019? Usted nos decía, tuvimos que correr para comprar medicamentos, tuvimos que correr para solventar un problema del que el ciudadano se había venido quejando durante muchísimo tiempo, que es la falta de medicinas. Nosotros como medio de comunicación en determinado momento pues hemos documentado en diferentes etapas también de la historia reciente del país la situación de los hospitales, donde la gente dice, mire, me dieron la receta nada más, pero no me dieron, o me dijeron que viniera o que regresara porque el medicamento no está en existencia en este momento. Pero el ciudadano obviamente esto lo ve, lo evalúa y lo percibe cuando en determinado momento tiene que ir a buscar atención para ya sea para ellos mismos o para un pariente, ya sea un adulto mayor o sea un niño, que quizás cuando es más sensible todavía el tema de los medicamentos. ¿Cómo cierra este 2019 ustedes en los diferentes almacenes, en los 35 almacenes que tiene el Ministerio de Salud? Solo para terminar con el tema de la integración, nada más decir de que parte de la integración también es el gabinete de salud, ¿verdad? Parte de esa integración es trabajar en redes, no solo dentro de los hospitales y las regiones y unidades de salud, sino que como instituciones que componen el sistema. Y por eso existe el gabinete de salud, claro, donde estamos todas las instituciones que tenemos que hacer, ¿verdad?, con el tema salud. Entonces, en ese sentido, e incluso, bueno, tenemos un marco convenio, ¿verdad?, que lo hemos fortalecido con el Seguro Social, donde nos prestamos medicamentos e insumos, ¿verdad?, incluso espacios quirúrgicos, ¿verdad?, o espacios de alguna especialidad con la que no cuenta el Ministerio o con la que no cuenta el Seguro Social. Y ahora anunciarles también a la población que tenemos un marco convenio también ya con el Hospital Militar, ¿verdad? Eso es importante porque entramos en ese nivel de cooperación, entramos en un nivel en el que si yo no tengo y tú lo tenés, te lo presto en lo que tú lo compras, o sea, en ese sistema, en esa dinámica, ¿verdad? Al final
los beneficiados son la población que se mueve en todas esas instituciones. En el Gabinete de Salud, recordarle a la población que está el Seguro Social, el Ministerio, obviamente, que tiene la Rectoría, ¿verdad? Se encuentra también el ISBM, importante también, es una población bastante grande de los maestros. Tenemos también al Hospital Militar, las clínicas, ¿verdad?, empresariales de la policía, la Dirección Nacional de Medicamentos, tenemos varias instituciones, Fosalud también, el ISRI, todos los que tenemos que ver con el quehacer salud. Entonces, eso también es parte del trabajo en red. Ahora, con respecto a la pregunta que me decía los medicamentos. Bueno, la primera estrategia que se hizo, que fue la que hicimos ahí por julio, ¿verdad?, finalizando mediados de julio, que fue un arduo trabajo, un trabajo enorme, ¿verdad?, con el compromiso de muchísima gente que participó, trabajadores, a quienes yo agradezco su disposición, a pesar de que éramos una administración nueva, vieron que era una forma diferente de hacer gerencia y se sumaron, lejos de pensar, bueno, ¿cómo le pongo piedras en el camino a esta administración? Se comenzaron a sumar y solo con la redistribución de lo que había en los almacenes logramos ese 85-90%. Luego vino una compra de emergencia, ¿verdad?, por medicamentos que no venían en la compra conjunta, la cual no entraba porque apenas se estaban distribuyendo los contratos. O sea, cuando nosotros recibimos, apenas si comenzaban a distribuirse los contratos, lo cual eso no va a pasar este año, ¿verdad? Eso no va a pasar. De hecho, ya está en línea la compra 2020, la compra para el próximo año. Ya se tiró en línea ya. Entonces, nosotros empezamos también a pedirle a los laboratorios que por favor, ¿verdad?, si ya estaba el contrato, que lo que tuvieran en sus almacenes comenzaran a entrar, ¿verdad? Hubo empresas, ¿verdad?, a quienes les agradecemos mucho, como Vijosa, tengo que decirlo, es importante decirlo porque fue de la primera empresa que dispuso, pongan, y nos empezó a meter todo lo que tenía en sus bodegas probablemente, ¿verdad?, para poder tener un poco de ese producto que estaba en la compra conjunta, ¿verdad?, del 2019. Y hicimos otros esfuerzos también, ¿verdad?, las donaciones del señor presidente, que la gestionó incluso después de febrero, ¿verdad?, que él comenzó a hacer su trabajo, ¿verdad?, de cara a ya recibir la presidencia en junio, y recibimos una cantidad enorme de donación. La primera, si recuerda, fue de casi $30 millones. Obviamente hay algunos productos que no los podíamos utilizar porque no son parte del listado oficial de medicamentos. Esa es otra cosa importante entender, sí, porque si bien son alrededor de 597 códigos que tenemos de medicamentos, necesitamos que sea más grande, y en eso estamos trabajando ahorita como gabinete, abriendo y ampliando el listado oficial de medicamentos, que va a ser nacional y va a ser el mismo para todas las instituciones. Entonces, no podíamos recibir todo, pero sí recibimos una enorme cantidad, la Fundación Jerusalén también, otras instituciones, fundaciones que nos han apoyado muchísimo, y todo eso en conjunto comenzó a empezar a llenar los almacenes de las regiones, de los hospitales, y luego la compra que se hizo por Volpros, ¿verdad?, sobre todo de los medicamentos críticos, de esos medicamentos que se declararon desiertos en la compra conjunta, ¿verdad?, del 2019, que eran alrededor de 117, 120 códigos, y que se lograron obtener una reorientación de $9 millones, y se compraron vía Volpro, y tuvimos un enorme ahorro. Fue un ahorro de casi $1 millón, ¿verdad? Porque esa es la ventaja con este tipo de compras, es decir, es una subasta inversa. El señor presidente de la República lo explicó en una ocasión. Entonces es una subasta abierta, ¿verdad? Es un tira y encoge abierto, donde el ofertante ofrece su precio
¿verdad? Frente a los demás y va bajando. El producto mantiene sus términos de referencia y su estándar, pero el que oferta pues va bajando el precio, y entonces obviamente el ministerio opta por la oferta más atractiva, sí, en este caso, y es como se obtienen los ahorros, ¿verdad? Entonces es como lo que pasó con el tema de las lanchas, ¿verdad? Sí. Que hubo un tremendo ahorro y ahora con ese ahorro se van a comprar otras cosas. El señor presidente lo tuiteó. Entonces, todo eso me han venido trabajando y eso requiere mucho tiempo, o sea, requiere muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo talento de parte de las nuevas autoridades y obviamente el acompañamiento del personal también, donde tenemos mucho talento. Cuando hablamos del sistema de salud, doctora, no hablamos quizás solo del personal, no hablamos solo de los medicamentos, sino también de la infraestructura. Okay. La red hospitalaria, todos sabemos que tiene una gran demanda. Todos los hospitales reciben pues a cientos de pacientes a diario, personas que van en condiciones muchas veces críticas, claro, y van buscando pues la asistencia adecuada. Y esto pasa no solo, digamos, por la atención del personal médico, sino por las instalaciones. ¿Qué se ha hecho en materia de infraestructura para mejorar las condiciones en las que los pacientes son atendidos en los hospitales, o también las condiciones en las que el personal trabaja en los hospitales? Porque decíamos, para mucha gente que trabaja en el área de salud, enfermeras, médicos, los hospitales prácticamente se vuelven su casa durante muchas horas de tiempo de su día a día. Exacto. Entonces, ¿qué se ha hecho para intervenir, digamos, las condiciones en las que se encuentran los hospitales? El Rosales sabemos que va a entrar en un proceso de cambios porque se va a construir el nuevo hospital, pero hay otros hospitales como el de Santa Ana, el de San Miguel, que son hospitales principales donde a veces la infraestructura pues estaba en malas condiciones. Claro. ¿Qué se ha hecho para mejorar esas condiciones de trabajo y esas condiciones de atención al paciente? Bueno, lo primero que se hizo, pero antes de pasar a eso, solo informarle, Manuel, y a la población que tenemos en promedio los almacenes, los 30 almacenes de cada uno de los hospitales y las 5 regiones, estamos arriba del 97% de abastecimiento, ¿verdad? Hay algunos insumos que por ende se escasean un poco, pero se mantienen y podemos estarlos trasladando. En cuanto al tema de infraestructura, lo primero que había que hacer es un diagnóstico. No podíamos intervenir si no sabíamos qué era lo que íbamos a intervenir o qué era lo que se necesitaba. Yo puedo pensar que se necesita un techo cuando lo que necesitaban era un inodoro. Sí. Entonces, lo que hicimos fue juntar al personal, lo que yo le comentaba hace un momento, hay talento, hay personas capacitadas dentro del ministerio. Entonces, nos juntamos con estas personas que han sido capacitadas por OPS en el tema de infraestructura, evaluación y diagnóstico de infraestructura sanitaria, y capacitadas adentro y fuera del país, y armamos un comité especial. Se dedicaron exclusivamente a eso, a visitar hospital por hospital, y les tomó el tiempo que les iba a tomar. Lo hicieron en un tiempo récord, la verdad. Hubo mucha disposición. De hecho, incluso varios de ellos han sido capacitadores de personal del hospital militar para educarlos a ellos, capacitarlos, y se les dio su diploma como para hacer la evaluación de infraestructura del hospital militar aquí central y el de San Miguel. Claro. Luego de tener el diagnóstico, entonces comenzamos las intervenciones, ¿verdad? Buscar los fondos, exprimir, reorientamos unos fondos dentro del ministerio, dentro del presupuesto, en la secretaría, y se adjudicaron 2.2 millones precisamente para intervenir los hospitales, los 30 hospitales, porque son lugares que tienen que tener ciertos estándares, ¿verdad? Para poder recuperar la salud de las personas, e incluso psicológicamente, si usted llega enfermo y mira un lugar oscuro, lúgubre, con mal olor, feo, desordenado, ¿verdad? Se va a sentir peor, ¿verdad? Se va a sentir peor. Y obviamente también no es el mejor lugar para que las personas desarrollen sus talentos, su trabajo, el personal de salud. Entonces, por eso decidimos que tenían que ser los hospitales los primeros, y hemos intervenido los 30, ¿verdad? Entonces, se han intervenido quirófanos, ¿verdad? Ya hoy en enero vamos a reinaugurar los quirófanos del Hospital San Bartolo. Estamos ya por reinaugurar el centro oftalmológico y algunas salas que se han intervenido y áreas que se han intervenido en el Hospital Sacamil. Hemos intervenido en todos los hospitales, áreas de consulta externa, áreas de hospitalización,
áreas de emergencia se ha atendido. Hemos atendido aquellos lugares donde por una pequeña lluvia se inundaba un pasillo, un espacio, un ambiente. Entonces todos los hospitales han recibido este tipo de intervención, incluyendo la compra de algunos, de bastantes insumos como ultrasonógrafos, electrocardiógrafos, aparatos biotécnicos, biomédicos para diagnóstico de los pacientes o tratamiento de los pacientes. Hemos intervenido prácticamente todo, incluyendo el Rosales. Aún el Rosales, bueno, ustedes han visto el albergue, ¿verdad? Que ya es un espacio digno para los familiares, ¿verdad? Y que libera los pasillos y permite también que el personal pueda moverse con mayor facilidad, ¿verdad? Dentro de los pasillos, pues porque los familiares ahí se mantenían en la banca. Entonces, vamos a hacer otras intervenciones, aunque el Rosales se va a hacer un hospital nuevo, moderno, muy, muy lindo, ¿verdad? Siempre hay que intervenir algunas áreas, ¿verdad? No vamos a esperar hasta entonces, ¿verdad? Hay que mantenerlo, y de hecho ahorita se está interviniendo la casa de residentes, vamos a intervenir la casa de los internos, donde ellos guardan sus cositas, pueden ir a tomarse un café, tomarse un descanso en algún momento que tengan un poco libre, ir a tomar sus alimentos también. Entonces, sí se ha hecho una intervención enorme, ¿verdad? En los 30 hospitales, y vamos por más. Muy bien, eso es parte de lo que pues hemos conversado esta mañana con la señora ministra de Salud sobre el balance de 2019 en esa área que, como decíamos, es muy sensible porque pues son muchos los ciudadanos que acuden a diario a la red de hospitales y también a las unidades de salud buscando atención médica, y es por eso que es importante pues conocer qué se ha hecho, en qué momento se encuentran y cuáles son las proyecciones para 2020. Cuando regresemos vamos a hablar de otros temas que también llaman mucho la atención en estos días. Por ejemplo, la atención a personas quemadas, la atención a personas que sufren accidentes de tránsito. De todo eso vamos a conversar con la señora ministra, porque definitivamente que esto representa una carga importante para la red de hospitales y la red, digamos, de funcionamiento del sistema de salud. Cuando regresemos después de la pausa, vamos a continuar con esta conversación con la señora ministra. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día lunes 30 de diciembre de 2019, y esta mañana recibimos la visita de la doctora Ana Orellana Bendek, ministra de Salud, que nos ha venido pues a acompañar para hablarnos un poco del balance que se hace en estos días del trabajo desarrollado en el sistema de salud. Pero decíamos que hay temas también que son de atención inmediata. Lo que está ocurriendo con las personas con quemaduras que están llegando a los centros hospitalarios, producto de errores que se cometen a la hora de manipular pólvora. Doctora, ¿cuál es el balance que tiene el ministerio sobre este problema que sigue siendo tan serio? Porque definitivamente nosotros como medio de comunicación vimos algunas imágenes de las personas que sufrieron quemaduras o incluso amputación de parte de sus manos, producto de la manipulación de la pólvora. Me imagino que para ustedes es un reto atender a todas estas personas, y también son condiciones, digamos, aparte de muy delicadas, eso es extremadamente caro, ¿no? El atender a un paciente con quemaduras. Claro, no, definitivamente. Es complicado, pues, porque las quemaduras genera un problema tanto físico como psicológico, ¿verdad? Porque la mayoría de veces involucra cicatrices que no son tan fáciles de superar, ¿verdad? Y que necesitan una rehabilitación, aparte de cantidad de cirugías, necesitan una rehabilitación intensa, ¿verdad? Para no permitir que la piel, por ejemplo, si es en manos, la piel crezca, porque la piel busca dónde crecer, la piel se regenera rápido, es un órgano, ¿verdad? La piel no es cualquier cosa, es un órgano. Entonces, es importante entender para la población que la manipulación de este tipo de artefactos, ¿verdad? Porque así se maneja, realmente son artefactos explosivos. O sea, no hay otra forma de describirlo. Son artefactos explosivos que deberían de ser manejados solamente por manos expertas en lugares y espacios adecuados, y no debería ser comercializado como que si fueran dulces, ¿verdad? Entonces, lastimosamente esto amerita un tremendo cambio cultural,
¿verdad? Un cambio cultural, el cual ahorita no parece que como que sí está la información, se educa a las personas, se hace el llamado, hay leyes, pero las personas todavía no entienden que realmente estamos poniéndonos en un riesgo que no deberíamos. Y sí tenemos lastimosamente que decir que tenemos una cantidad de personas importante quemadas a la fecha, ¿verdad? Déjeme leer por acá. Definitivamente que este es un tema... Tenemos una cantidad importante de personas quemadas a la fecha. Estamos como que estuviéramos compitiendo con el 2018, lastimosamente, y todavía estamos a tiempo de no ir aumentando las estadísticas. Lo más importante de decir de esto de las lesiones por quemadas es seamos responsables a la hora de comprar y a la hora de quemar este tipo de material, ¿verdad? Y la responsabilidad no solo es no es del Estado, porque nosotros al final no vamos a comprar y se la repartimos a la familia, ¿verdad? Ni tampoco le damos a alguien, mire, tome, vaya a vender esto. Es un país libre, es un país democrático. Si se incumplen las leyes, si cumple las normativas vigentes, pues la persona va a comercializar. Va a depender también entonces culturalmente, ¿verdad? Y responsablemente si lo voy a comprar o no, ¿verdad? Si yo tengo niños pequeños, hay quemaduras incluso con estrellas. Sí, claro. Pérdida de ojos, ¿verdad? Lesiones permanentes solamente por las famosas estrellitas, ¿verdad? Entonces, se puede quemar este tipo de artefactos, de pólvora, sí, pero tiene que ser bajo la estricta supervisión de un adulto responsable. Pero un adulto responsable no es, lo he dicho varias veces, no es la hermanita mayor, tampoco es el vecino, o que van a salir todos, y aquí ahí está el niño que tiene 14 años, él los manda a todos. O si no va a ser el papá que está con sus traguitos adentro quien va a poner al niño, dale. Entonces, eso es lo que vemos. O el papá con los traguitos que se pone a quemar también. Exactamente, entonces, y el problema no es solo de Navidad, el problema es durante todo el año, porque durante todo el año tenemos fiestas patronales de los 262 municipios. Los 262 municipios hacen su fiesta patronal en honor a su santo patrono o santa patrona, y lo que hacen es quemar pólvora. Ya lo decía yo, en una alcaldía de aquí de la región central, creo que del Departamento de la Libertad, ¿verdad? Una alcaldía autorizó 11 toritos pintos, ¿verdad? Cuando ya sabemos que ese tipo de artefacto está prohibido, pero autorizó a pesar de que entiendo yo que los inspectores dijeron no se haga, pero lo hicieron, ¿verdad? Y hubo personas lesionadas, hubo 9 personas quemadas, incluso una señora perdió parte de piel de su frente porque ahí fue a terminar de explosionar un silbador, porque recordemos que los toritos pintos lo que tienen son buscaniguas y silbadores, ¿verdad? Y también incluso tuvimos un problema, un incidente, ¿verdad? Que se quería también en un lago, ¿verdad? De aquí del país, quería una alcaldía quemar una gran cantidad de pólvora afectando el ecosistema también. O sea, es una cantidad de problemas que nos trae la manipulación de estos artefactos explosivos, ¿verdad? Que para mí debería de trabajarse más el tema de leyes más estrictas sobre la manipulación de esto. En otros países han avanzado y caminado hacia no permitir el uso de esto, ¿verdad? Y si lo van a hacer, solo van a hacer equipos, ¿verdad? Expertos en esto, ¿verdad? Y la gente lo que va a hacer es admirar las luces nada más. Uno de los casos que vimos durante las pasadas festividades de Navidad fue un hombre de 37 años que prácticamente perdió la mano completa por la explosión de
uno de estos artefactos, como usted le dice, doctora, a los cohetes y a los morteros y todo ese tipo de cosas que se compran en estas fechas. Definitivamente para esta persona esto va a representar, digamos, un largo proceso de recuperación, aparte de que no va a lograr pues tener otra vez su miembro o su mano como la tuvo antes, debido a la explosión y al daño que le provocó, digamos, este tipo de situaciones. Me imagino que a ustedes les toca lidiar con este tipo de cosas, y le queremos decir a usted que nos sintoniza esta mañana que aparte de estos procesos son largos, dolorosos, y pues representan un cambio en la vida de quien sufre la quemadura. Claro, por supuesto. Incluso tuvimos el lamentable hecho de un compañero de trabajo, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, a principios de noviembre, me parece, mediados de noviembre, que perdió prácticamente su mano derecha por manipular una vara de cohete. Aparentemente el artefacto no hizo lo que tenía que hacer, subir, y explotó en su mano. Perdió los 5 dedos. Wow. Probablemente quizás no he dado seguimiento, ¿verdad? Pero creo que iba a perder prácticamente toda la función de su mano. Entonces, obviamente, y más si es derecho, la mayoría somos derechos, somos diestros. Entonces, estamos hablando de que tenemos que habilitar esa mano, ¿verdad?, lo que quede, y habilitar la otra para suplir lo que no hacía, desde escribir hasta el DUI y cantidad de cosas. Entonces, no tenemos que, o sea, la idea no es que estemos en contra de este tipo de artefactos per se, es decir, hay equipos y hay personas que lo pueden manipular de manera responsable, pero no permitamos, ¿verdad?, hacerlo de manera irresponsable o que no sabemos, y solo por querer dar una imagen que no, usarlos. Hay espacios donde se puede hacer sin afectar el ecosistema, ¿verdad?, sin afectar a los demás. Aparte, entonces, también que eso dispara, me imagino, los problemas respiratorios de muchas personas que padecen ya de asma o de cualquier otra afección respiratoria. Sí, por supuesto. La toxicidad del humo que tiene, que el humo que sale de la pólvora pues es grande, y eso también implica pues una gravedad para estas personas, doctor. Por supuesto. Ya de por sí la época de fin de año, noviembre, diciembre, es época de viento, octubre, noviembre, diciembre es época de viento, es época de frío, ¿verdad? Y ya genera algunos problemas las personas que ya tienen asma o enfermedades pulmonares crónicas o rinitis alérgica, sinusitis alérgica. La contaminación, el grado de polución que tenemos en las ciudades, ¿verdad?, es fuerte, y agregarle todavía más a esto, ¿cómo se llama?, con el humo, ¿verdad?, pues obviamente va a generar problemas, ¿verdad? Como le digo, aquí lo que se trata es de ser responsable con la manipulación. Si somos responsables, si entendemos que tenemos que hacerlo en un espacio adecuado, si podemos, ¿cómo se llama?, hacerlo personas que estén en su sano juicio, adultos responsables, y que los demás solo estén viendo, ¿verdad?, las luces o lo que genere el artefacto que van a, ¿verdad? Otro tema que decíamos que es importante abordar en esta mañana es el de los accidentes de tránsito. Sí. Son más de 19.000 accidentes los que han ocurrido en lo que va de este 2019, y también la cantidad de personas lesionadas supera los 10.000. Muchas de estas personas han sido atendidas en la red hospitalaria del Estado. ¿Qué significa para usted, doctora, el hecho de atender a tantas personas que sufren accidentes de tránsito? Digamos, este es un problema que se mantiene durante todo el año, pero que se dispara durante el mes de diciembre, pues debido, ya sabemos que mucha gente sale de paseo, mucha gente sale de fiesta, y a veces esto termina en condiciones, digamos, críticas, porque pues acaba en un accidente de tránsito. Claro, solo para finalizar el tema de quemados, hacer el llamado nuevamente a que hagamos uso responsable de esto, evitemos accidentes, evitemos que alguien de nuestra familia vaya a salir afectado. Solo para darles el dato, ahorita en total general llevamos 101 personas afectadas de diferentes tipos de lesiones a la fecha. Esto es al 28 de diciembre, ¿verdad? De estos 55 son ambulatorios, 22 personas han sido ingresadas, y 24 han sido referidas por la gravedad de sus lesiones. Entonces, la mayoría son adultos, hay niños, hay bastantes niños, pero sí tenemos adultos.
el sexo masculino es el más afectado. Las edades más afectadas ahorita son de 19 a 59 años, ¿verdad? Son las edades que están siendo más afectadas, los adultos, o sea, nuevamente la responsabilidad, ¿verdad? A veces la manipulación, que yo sí puedo, yo le voy a entrar, entonces a veces puede generar pues ese tipo de cosas. Entonces sí tenemos lamentablemente algunos niños quemados, pero ahorita como que se ha afectado más los adultos, entonces la responsabilidad. En cuanto a los accidentes de tránsito, bueno, esto Protección Civil lo maneja porque son datos que lo maneja Protección Civil. Recuerde que nosotros lo que hacemos, nosotros tenemos acá, yo tengo acá los datos estadísticos de las personas que recibimos, ¿verdad? Pero hay que recordar que hay personas que son atendidas en el lugar de los hechos y ahí mismo son dadas de alta porque son lesiones leves, hay otras que lamentablemente fallecen y nosotros recibimos los que nos refieren y hay algunos que van al IS, ¿verdad? Otros que van al hospital militar, otros que van al Ministerio de Salud. Entonces, en todo caso, quien da más, quien consolida, ¿verdad? Es Protección Civil, este tipo de datos. Y entonces ellos en las mañanas están recibiendo el consolidado. Pero sí decir, ha habido un aumento, o sea, ya lo habíamos mencionado antes de irnos de vacación, antes de que comenzara la vacación, ya había todo, yo incluso lo mencionaba como casi epidémico, ¿verdad? Sí, increíble la cantidad de accidentes. De hecho, el segundo día de vacación, salimos viernes, ¿verdad? Entonces el sábado, en cuestión de 6 horas, habían habido como 13 accidentes de tránsito, de los cuales los directores de hospitales, los directores todos, hablando, comunicándonos, está pasando esto, te voy a mandar esto, tengo este paciente, en redes, o sea, trabajando, todos trabajando, porque tras uno, otro, pero era exagerado, ¿verdad? Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Por qué la gente anda así? O sea, debería de andar más tranquila, ya están de vacación, ¿verdad? Comprar un regalo no debería de ser el motivo para ir a correr, ¿verdad? Y después terminar con la vida de mi acompañante o la vida de otros, ¿verdad? Entonces, o afectar gravemente, ser responsables a la hora de conducir. Doctora, le queríamos, yo no le preguntaba sobre los accidentes porque definitivamente decíamos, el consolidado lo maneja Protección Civil, pero son los hospitales los que reciben los pacientes más graves. Gente que sufre fracturas, gente que sufre traumas graves, digamos, a nivel de la cabeza o a nivel de otra parte del cuerpo, y que definitivamente pues amerita una atención especializada de parte de los centros asistenciales. Y esto significa pues un costo elevadísimo para el sistema de salud, el atender a pacientes producto de situaciones que muchas veces son de imprudencias que se cometen a la hora que se está en carretera. Nosotros tenemos contabilizados hasta el 28, ¿verdad? Hasta ese es el 28. Lesiones por vehículos, ¿verdad? Que no son moto. Tenemos 304 personas afectadas, o sea, 304 personas que han ingresado a cualquiera de nuestros hospitales, ¿verdad? Y han sido referidos entre ellos. En comparación con el año pasado son 412, hay una disminución de 108 personas, o sea, tenemos menos 26 personas. Lamentablemente lo que sí ha aumentado es la cifra de fallecidos, o sea, ha habido un poquito menos de personas afectadas, heridas, pero lo que sí se ha aumentado es la letalidad de estos accidentes de tránsito. Ese es el punto, la letalidad, ¿verdad? Hemos visto carros casi encima de postes, ¿verdad? Accidentes de moto. Lamentablemente tuvimos el fallecimiento de una compañera de trabajo, enfermera del hospital de Gotera, ¿verdad? Que iba con su esposo en una carretera allá en Oriente, en Morazán, y fueron impactados por un vehículo y lamentablemente ella murió en el acto. O sea, la letalidad de los accidentes de tránsito es lo que nosotros estamos viendo que está en aumento y está generando gravísimas lesiones, ¿verdad?, en las personas, y que terminan por fallecer en el lugar de los hechos o en el momento que son trasladados a los hospitales.
Doctora, quiero que me dé una explicación sobre una situación que se dio el día 25. Fue detenida una persona identificada como Cristina Bendek y en determinado momento en redes sociales se manejaba que era pariente suya. Usted hizo una aclaración a través de Twitter, de hecho en las redes sociales mías lo retuiteé, la explicación que usted daba, donde decía de que definitivamente la persona pues no tenía ninguna relación con usted, pero definitivamente esto tuvo una efervescencia en determinado momento en redes y al grado que usted tuvo que dar explicaciones en determinado momento. Me imagino que la asociaron con su persona por el apellido. Por supuesto, el apellido Bendek no es tan común, ¿verdad? Pero sí, yo no conozco a la persona, ¿verdad? Sí vi que había una cuestión ahí que me estaba relacionando con la señorita, ¿verdad? En un principio dije no vale la pena aclarar, pero vimos esas cuentas, ¿verdad? Que les encanta subirle de tono a esto, ¿verdad? Y entonces tomamos a bien con el equipo de comunicaciones, ¿verdad? Hacer una aclaración, ¿verdad? Porque también ya estaba generando alguna incomodidad también no solo en mí, sino que también en la familia, ¿verdad? Porque realmente no la conocemos, compartimos el apellido, pero yo no la conozco, o sea, no creo que todas las familias, que todas las personas que llamen Pérez en todo el país se conozcan, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tienen alguna relación, qué sé yo, pero no todos se conocen. Eso por un lado, o sea, me pareció bastante irresponsable de estas cuentas que yo creo que son de los mismos de siempre, honestamente, porque el objetivo de dañar y de afectar y estar ya haciendo toda una novela, toda una Rosa de Guadalupe, le llamo yo, ¿verdad? Ya relacionándome con el ministro de Seguridad y ya relacionando cantidad de cosas, entonces no se vale, eso es irresponsable también, el manejo de la información es bien irresponsable y manejar así de esa manera dañar la imagen de una persona y también de la otra persona, porque yo no la conozco, pero también la estaban afectando más de lo que ella estaba, ¿verdad? Y bueno, la irresponsabilidad también de las personas de manejar alcoholizadas, pues, o sea, por eso la aclaración fue, yo no tengo nada que ver con ella, no es mi sobrina, ¿verdad? Y bueno, todos tenemos que pagar ante la ley, todos somos iguales, o sea, si yo cometí un error tengo que asumir la responsabilidad de mis consecuencias, pues. A ella la detuvieron en un retén, ¿verdad? Salió con el alcotés con cifras que no le permitían la conducción, catalogada como conducción temeraria, tiene que asumir con responsabilidad esa acción que no debe haber hecho. Pero no, totalmente desvinculada, no conozco a la persona, ¿verdad? Y espero que aprenda de la lección para no ponerse en riesgo ella y poner a los demás personas manejar de esa manera. Sí, definitivamente, ministra, pues nosotros leímos la explicación que usted daba a través de las redes sociales, pero consideramos pertinente, ¿no?, que también pues hiciera la aclaración a través de la televisión nacional, debido a que todavía hoy hay comentarios que se están haciendo en la red social Twitter. Y aprovechando pues su visita, queríamos que usted nos diera pues personalmente su aclaración y su explicación sobre esta situación que en determinado momento pues estuvo, digamos, cierta efervescencia a través, sobre todo de la red social Twitter. Sí, no, gracias, de todos modos, gracias por la oportunidad, Manuel, porque es importante aclarar a la población que yo no tengo nada que ver con la señorita, ¿verdad? Es importante aclarar eso y bueno, no puedo estar aclarando más Twitter de los que siguen apareciendo. Creo que hemos mostrado una imagen de responsabilidad, hemos sido responsables con cada cosa que nosotros hemos dicho y hemos hecho ante la población y ya lo aclaré una vez, ¿verdad? Si ellos quieren seguir con su tema, pues ya será problema de estas personas. Muy bien, ministra. Antes de finalizar, me gustaría que habláramos sobre el beneficio, digamos, o la contratación de personal y el beneficio que se dio a médicos que están todavía, digamos, en proceso de formación. Esto me parece a mí que es importante porque, digamos, se hablaba de que Salud tenía alrededor de 24.000 a 27.000 empleados cuando se comenzó la gestión del presidente Nayib Bukele. ¿Con cuánta gente cierran ustedes y cuánta gente ha sido contratada para los, digamos, proyectos futuros y para el funcionamiento del sistema de salud en general? Bueno, antes que nada quisiera nada más decirles que parte de los logros y del cambio importante que hemos hecho con el tema de medicamentos, el tema de abastecimiento de medicamentos, de tenerlos
al 100% el listado oficial de medicamentos, ¿verdad? El movimiento que hay del trabajo en redes para mantener los insumos y los medicamentos que hay en todos los almacenes, ¿verdad? También es importante destacar que en el presupuesto 2020 incluimos dos cosas importantes, ¿verdad? Que fueron promesas del señor presidente, fue un compromiso del señor presidente, el cual nosotros incluimos en el presupuesto y bueno, este fue aprobado tal cual. Uno de ellos es el escalafón de los empleados y el otro es dignificar a los médicos internos y los médicos en año social. Fue así como el 24 de diciembre tuvimos que correr muy fuerte porque ya estábamos a final, ¿verdad? Y reorientar fondos, ¿verdad? No es tan fácil terminando una gestión. Y fue que logramos darle cumplimiento a la palabra del señor presidente de darle un bono, ¿verdad? Un reconocimiento a estos jóvenes que durante el 2019 estuvieron ad honorem, ¿verdad? Que eran casi mil jóvenes, 950 y algo jóvenes, médicos de año social, médicos internos, a los cuales durante la mañana del 24 de diciembre se les entregó su cheque, ¿verdad? Hubo algunas personas, son alrededor de 25 o 30 personas que quedaron para el mes de enero, pero es porque hicieron cambios en su DUI, ¿verdad? Sí. Y esto se hizo con cheque, no se hizo con transferencia bancaria para poderlo hacer en tiempo, ¿verdad? Y había algunos problemas con los documentos, entonces en los listados que tenían ellos, los coordinadores de este grupo de jóvenes y de nosotros no coordinaban los nombres con los documentos que presentaban, pero ese dinero está y eso se les va a dar y se les va a solventar la primera semana regresando, ¿verdad? Y con respecto a las personas que hemos ingresado, es un poco más de 31,000 personas las que trabajan en el Ministerio de Salud. Eso es móvil, sí, ¿verdad? Hay muchas personas que se han jubilado. Yo he tenido el placer de conocer a algunas personas que se han jubilado, ¿verdad? Y ya no van a estar en enero. Algunas personas que renuncian, otras personas que lastimosamente fallecen. Es móvil, es bien difícil decirle cuántos exactamente porque es algo que se mueve. La contratación que hicimos, que tiramos nosotros, las 1,000 plazas, era una contratación de servicios profesionales, pero tal cual, ¿verdad? Sí. No contratar como hacían las administraciones anteriores, que contrataban por servicios profesionales, pero los tenían trabajando como que si era ley de salario o un contrato individual de trabajo. Estas personas están trabajando por turnos, ¿verdad? Tal cual, ¿verdad? Son alrededor de un poco más de 700 personas que se lograron contratar. Nos han quedado todavía 300 plazas por cubrir. Tenemos problemas un poco con las especialidades, ¿verdad? Que están muy concentradas en el área metropolitana del país, en la capital, y de repente pues escasean algunas especialidades en los departamentos y por eso se nos hace un poco difícil, para lo cual nosotros ya estamos teniendo las estrategias adecuadas para poder resolver esta situación y que las personas puedan no tener que venir hasta San Salvador o saturar los hospitales de San Salvador para accesar a X o Y especialidad o subespecialidad. Entonces, estas personas ya están trabajando, hay médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, anestesistas, diversas profesionales de la salud necesarios, sobre todo para trabajar en los fines de semana y en los festivos, ¿verdad? Ha habido una tremenda reacción positiva a esto. La gente, el personal que se sentía saturado, ¿verdad? Se siente ahora muy aliviado, muy contento, ¿verdad? De que tiene ayuda y apoyo con personal calificado. Y pues vamos a seguir en este tipo de dinámica tratando de hacer que los trabajadores se sientan menos saturados y también que los pacientes sientan que se les atiende un poco más rápido, más en tiempo, siempre con un trato digno y un trato humanizado.
Muy bien, doctora, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de 30 de diciembre aquí en Hechos AM. Definitivamente que siempre hay muchos aspectos que cubrir en el tema de salud. Decíamos que es un tema pues muy amplio y que cubre diversos aspectos, no solo la parte de infraestructura, solo la parte de personal, sino también la parte del paciente. Y decíamos que este es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque es el paciente el que hace su propia evaluación de cómo funciona el sistema, dependiendo de la atención que recibe en los diferentes centros de salud, ya sean estas unidades de salud o la red hospitalaria. Nosotros, doctora, le queremos agradecer que nos haya visitado hoy. Le deseamos que tenga pues felices fiestas, que tenga pues un año 2020 de mucho éxito y claro que le esperamos aquí nuevamente para que sigamos conversando como lo hemos hecho en los últimos meses desde que usted asumió pues la cartera de salud. No, gracias, Manuel. Yo encantada. Yo siempre que me inviten aquí voy a estar. Decirle a la población, nuevamente recomendarle, ¿verdad?, que manejemos con responsabilidad, ¿verdad? Es preferible que nos quedemos a dormir en casa de un amigo, de un familiar, y no convertirnos en una estadística más. Lo mismo con el manejo de la pólvora. Y decirle también a la población que nosotros en el Ministerio de Salud estamos trabajando muchísimo, aún ahora en vacación, para poder brindar y generar, poder llevar a cabo las estrategias que queremos para el 2020. Se vienen cosas buenas, se vienen cosas nuevas, tanto para la población como para el sistema de salud, y que esperamos que las personas vayan dándole vuelta a la página y vayan olvidando esas cosas tan tristes que vimos en el pasado con el tema de salud. Queremos dejarle la expectativa de que nosotros vamos a trabajar 7/24 como lo requiere el señor presidente para poder brindar la atención en salud que ellos se merecen. Igualmente, solo para terminar, decirles que la estrategia de infraestructura, quería importante decir eso, no solo es para hospitales, también ya estamos teniendo cómo le vamos a entrar a la infraestructura del primer nivel de atención. Hay muchas unidades de salud que requieren algunas atenciones. FOSalud nos ha estado apoyando muchísimo en la atención de infraestructura de algunas unidades de salud, ¿verdad?, sobre todo en las que ellos trabajan, y en los secos, porque da ganas de llorar, ¿verdad?, como algunos espacios donde trabajan los equipos comunitarios de salud trabajan sin luz, sin agua, sin servicio sanitario, ¿verdad?, en lugares y espacios que consideraría yo que no son los más adecuados ni para que trabaje el personal ni para que se atiendan pacientes. Entonces, no hemos olvidado primer nivel de atención, le vamos a dar atención también a ellos en el tema de infraestructura. Muy bien, doctora. Y feliz año nuevo a toda la población, feliz año nuevo, y que bendiciones para el 2020, y esperar pues que nos acompañen en todas las estrategias de salud que vamos a realizar para el otro año. Muy bien, doctora. Nosotros, por supuesto, que la vamos a esperar aquí para que venga a conversar con nosotros sobre el funcionamiento del sistema de salud. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Los equipos ya de periodistas están distribuidos en diferentes puntos para contarnos cómo está el tráfico. Hasta ahora hemos visto que la condición es favorable para circular en este 30 de diciembre. Regresamos enseguida, somos Hechos AM.